Hola y bienvenidos a Maravillas, un canal donde tendrás una manera entretenida para aprender sobre curiosidades e historia del mundo. Antes de la creación de las leyes de protección de derechos humanos, muchos métodos poco humanos eran usados para imponer puntos de vista religiosos o bien para sacar información. Muchos de estos estaban planificados para mantener despierto a la víctima el mayor tiempo posible sin que se desmayara del dolor, cosa que se volvía una agonía terrible. Por eso quédate con nosotros que en el video de hoy te hablaré sobre 7 torturas que eran peor que la muerte. Si llegas hasta el final del video conocerás más detalles de estos métodos inhumanos. Pero primero te invito a que le des al botón de suscribir, dale like al video y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Sin nada más que agregar, comencemos. Iniciamos con el número 7. Tenemos al auto de fe. Este método se basaba en la humillación pública que sufre la víctima al ser expuesto delante de un enorme público en un lugar parecido a un teatro donde burócratas y miembros importantes de la iglesia eran espectadores. Fue una ceremonia pública que con el tiempo tomó un carácter judicial, es decir, un castigo para los herejes, los cuales eran juzgados luego de que se llegara a un veredicto. Estas reuniones fueron realizadas por la Inquisición, quienes seguían sin dudas a la monarquía católica, quienes gobernaban de manera firme. La idea de esto era buscar la reconciliación con la religión católica y al mismo tiempo mantener el orden público al erradicar los focos herejes, de manera que si no se obedecía a la Biblia, existía la posibilidad de ser condenado a muerte al ser quemado en una fogata. Este es un método de tortura particular porque lleva a cabo primero una humillación pública que el prisionero tenía anticipado desde 15 a 40 días mientras estaba encarcelado. Todo esto sin saber cuál sería el veredicto y con la preocupación constante de poder ser quemado vivo o estrangulado. Realmente debió ser una situación muy estresante. Seguimos con el número 6, con el trago sueco. Este método nació durante la Guerra de los 30 años entre los años 1618 hasta 1848, durante gran parte del territorio europeo debido a diferencias tanto religiosas como de conquistas de territorio. Fue un método de ejecución y tortura hacia los prisioneros con tal de dar información sobre su enemigo. Desgraciadamente, también fue usado como método de extorsión hacia los campesinos y comerciantes por parte de autoridades corruptas o mercenarios. Este método consistía en obligar a la persona a ingerir sustancias asquerosas que pasaban desde heces, orinas o aguas residuales, todo esto a través de un embudo que era lo suficientemente largo para ir directo hacia la garganta de la víctima. Otra variación más tétrica era el verter sustancias hirviendo causando daños irreversibles o de pleno causando la muerte de quien fue obligado. Era un método tormentoso debido a que la víctima era obligada a ingerir en exceso cualquier sustancia hasta dañar sus órganos y ser afectado por diferentes enfermedades. En el número 5 tenemos el desollamiento. Esta práctica tiene un origen incierto, debido a que hay diferentes culturas que usaban este método como tortura, como los aztecas, los asirios, el antiguo Egipto o en la Europa medieval. De manera sencilla, el desollamiento consiste en arrancar la piel de una víctima viva estando totalmente consciente, para luego colocar su piel clavada en alguna parte de la ciudad o guarida. Había variaciones de este método donde escaldaron a las personas al meterlas en agua hirviendo para que fuera más fácil arrancarle la piel. Luego de esto podía lanzarle sal, algún jugo cítrico o vinagre para aumentar la agonía del condenado a muerte. Durante la Edad Media le dieron otro propósito a esto y fue por la creencia que al desollar por completo el cuerpo, incluso después de fallecido, Dios podría negarle la entrada al reino de los cielos. Sin duda, un castigo que va más allá de la muerte. Hasta ahora te hemos hablado de 3 métodos de tortura que alargaban la agonía más allá de lo necesario.
A continuación veremos 4 formas más en que las víctimas solo podían rogar que terminara pronto para acabar con su sufrimiento. Pero antes, no olvides suscribirte, dale like al video y compártelo con tus amigos que sean fanáticos de la historia mundial, y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Sin nada más que decir, continuemos. Ya entramos en el número 4 con el emparedamiento. Si bien al inicio no es tan traumático, a largo plazo puede causar locura a niveles extremos. Este era un castigo que fue famoso entre las mujeres debido a que podían ser condenadas al faltar a sus votos de castidad. Esta tortura consiste en encarcelar a una persona de manera permanente en un lugar completamente cerrado sin posibilidad de escapar. Dependiendo de la magnitud del crimen cometido, la persona podía ser confinada en un espacio muy reducido, tal como un ataúd a 3 metros bajo tierra o en una habitación sin ninguna salida. La intención de esto es que el condenado falleciera por inanición, asfixia o deshidratación. Era una condena a muerte innecesariamente larga al mismo tiempo que poco humana. Para el número 3 tenemos al escafismo. Esta tortura consistía en hacer que la víctima fuera alimentada con miel y leche en mal estado, para luego ser inmovilizada dentro de un barco y dejado a su suerte en un lago o en el mar, quedando totalmente expuesto a los elementos, insectos y sus propios desechos. La combinación de la exposición prolongada al sol, la falta de higiene, la descomposición de la miel y la leche, así como la proliferación de insectos y larvas, causaban un sufrimiento extremo a la víctima. Con el tiempo, la persona sometida a esta tortura sufría de deshidratación, diarrea, infecciones, lesiones cutáneas, gangrena y finalmente la muerte. Fue considerado una forma de ejecución extremadamente cruel y degradante, utilizada para castigar a quienes eran vistos como enemigos del Estado o criminales graves en la antigua Persia. A través de este método se buscaba infligir el máximo sufrimiento físico y psicológico a la víctima como una forma de ejemplo para quien no siguiera las normas de su sociedad. Seguimos con el número 2, que es el poena kulei. Esta era una forma de castigo utilizada en la antigua Roma para los condenados a muerte. Consistía en introducir a una persona dentro de un saco junto con animales peligrosos como serpientes, escorpiones, perros o gatos salvajes, y luego arrojada al agua o al mar para perecer ahogada. Este método de tortura se reservaba generalmente para criminales considerados traidores al Estado o que habían cometido delitos especialmente graves. La idea detrás de este castigo era infligir el máximo sufrimiento a la persona condenada, tanto en términos físicos como psicológicos, al enfrentar la muerte de una manera horrenda y dolorosa. Y finalmente, para el número 1, tenemos al empalamiento. Si bien es cierto que este es uno de los métodos más populares, gracias a Vlad el Empalador, ya era conocido por varias culturas como un método de ejecución lento y doloroso. Consiste en introducir una estaca afilada, generalmente de madera, hierro o metal, en el cuerpo de la víctima a través del ano o de la parte inferior del torso, y luego levantarla para que la persona se deslice lentamente hacia abajo hasta morir. Esta práctica provoca un sufrimiento extremo y una muerte lenta y dolorosa. Una variante más tortuosa vino del continente asiático cuando colocaban al condenado a muerte en la punta de un brote de bambú que atravesaría el cuerpo de la víctima mientras crecía lentamente. Normalmente era un método usado para criminales, traidores, enemigos políticos y personas consideradas peligrosas para el poder establecido. Además de infligir un intenso dolor físico, esta forma de tortura también tenía la intención de causar un gran impacto psicológico en aquellos que presenciaban la ejecución, con el objetivo de intimidar a otros y disuadirlos de desafiar la autoridad. De momento, esto es todo por ahora. Si quieres que hablemos más detalladamente de algunos de los temas que mencionamos aquí, si tienes alguna anécdota o si solo quieres darnos tu opinión, escríbelo en la caja de comentarios. No olvides darle like. También dar al botón de suscribir si quieres más videos así y dar a la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. Por el momento, nos despedimos.